Hola a todos. Bueno, hoy estamos con una invitada especial, así que bueno, le doy la bienvenida a Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bueno, Leo, en esta oportunidad, para colaborar desde el Colegio Profesional en la construcción de este archivo histórico, Dictadura y Trabajo Social, sin duda que es una propuesta que hace rato venimos trabajando, sinceramente, y que hoy nos hace, la verdad que es un enorme esfuerzo para nosotros como colegio, pero por otro lado agradecerte, en principio, que estés felicitas con nosotros colaborando y promoviendo, por supuesto, todo lo que has sido y lo que has vivido vos y transitado a raíz bueno, pensarte como trabajadora social en aquel momento y qué pudiese suceder hoy. Obviamente ahora en el transcurso de la entrevista y tus relatos queremos escucharte y seguramente los colegas, las colegas, estudiantes que van a escucharte a vos, les va a servir de mucho tu relato en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de negacionismo que seguimos escuchando. Esta semana lo seguimos escuchando, y por supuesto el terrorismo de Estado también. Tenemos que, como bien dicen las madres siempre, que el silencio no es salud, y por eso estamos acá hoy con vos, felicitas. Así que gracias. Bueno, No, gracias a Juli, ustedes. felicitas. Ahora me va a tocar, sí, mencionarte como corresponde. Juli recién nos decía que hoy es 25 de marzo del 2022. Ayer hubo una movilización enorme, enorme. Nos puso muy contentos porque después de 2 años de no poder movilizarnos, pudimos llenar las plazas, llenar las calles, multimillonadas de personas recordando a los compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos en la última dictadura militar. Dicho esto, me toca presentar a María Felicita Celía. Ella es trabajadora social de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Servicio Social de la misma universidad, magíster en Políticas Sociales, Servicio Social y Movimientos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y de la Pontífica Universidad Católica de la República Federativa de Brasil. Es especialista en políticas sociales, también de la UBA, está doctorando o doctorada, perdón, del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente en varias materias de la carrera de trabajo social durante toda su trayectoria. Ha publicado libros, artículos sobre niñez, familia, justicia, salud, distintas áreas, solamente para nombrar algunas. También es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Abierta Eva Perón. Nosotros la reconocemos como una colega militante de la vida y de los derechos humanos. Felicitas, Elías, te agradecemos que te tomes este tiempo para colaborar en la construcción del Archivo Histórico Dictadura y Trabajo Social, con el fin de alimentar la memoria y transmitir a las futuras generaciones desde el lugar que nos tocó a nosotros como disciplina y que les tocó a ustedes como personas transitar en ese momento. Así que la primera pregunta, Felicita, para vos tiene que ver cómo recordás tu situación, la situación del trabajo social en la última dictadura militar. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias, Julián, al Colegio de Lomas y al Provincial, que entiendo que es el que ha tenido la iniciativa de este archivo histórico, que me parece brillante, excelente. Y bueno, ya que recordaste la marcha de ayer, la movida, las cantidades impresionantes de gentes y de pibes, ¿no? Y de pibis, como dicen ahora, de nietos, de hijos, de bisnietos, sí, realmente fue maravillosa, muy energética, y de mucha alegría por podernos volver a encontrar y por recordar y memoriar, ¿no? Como quien dice. La iniciativa, insisto, me parece muy buena, me parece muy interesante, y siendo hoy 25 de marzo, a 46, 45 años del asesinato de Rodolfo Walsh, no puedo menos que comenzar esta entrevista para el archivo histórico trayendo un textito muy breve de Rodolfo que voy a leer porque me parece que hace al fundamento, ¿no?, de esta propuesta. Este texto, que es parte del periódico de la CGTA, y que, digamos, está al final de un relato que hace Rodolfo Walsh del Cordobazo, él dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires.
Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. Por ello, la importancia de este archivo. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo, decía Rodolfo Walsh allá por los 70. Digamos, este texto me parece relevante en términos de que nos coloca en varias dimensiones, la dimensión de la historia, la dimensión de la disputa política, ¿no es cierto?, y la dimensión de la memoria. Me parecen tres ejes muy importantes para articular sobre la pregunta que me ha formulado Leonardo. ¿Cómo recuerdo yo mi ejercicio profesional? ¿Cómo recuerdo yo mi práctica institucional de la época? Poco también, siguiendo a Rodolfo, digo, la cosa no empieza cuando usted llega, ¿no? Es decir, la cosa no empezó en 76, no empezó el 24 de marzo de 76, la cosa venía siendo conflictiva para los trabajadores, para el pueblo argentino desde el 55. Pero digo, eso como para poner un punto histórico importante. En cuanto a mi desarrollo profesional, como bien señalaban ustedes en el currículum, yo me recibí en la UBA en el año 68, es decir, durante el Onganiato, en una formación de 3 años muy aideológica, podríamos decir, aunque todo tiene ideología. Salí de allí, comencé a trabajar, fui ayudante en la facultad, y ya para el 76 yo estaba trabajando como asistente social, era en ese momento la designación, luego se transformó a perito, en el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, precisamente en el distrito, en la departamental Lomas de Zamora. Yo trabajé en el juzgado número 1, que conducía la doctora Marta Delia Pons, juzgado que tiene, por supuesto, una tristísima historia, que a mí me sesgó, me transversalizó, me marcó, no solo en lo profesional, sino también en lo personal y en lo afectivo. Yo tengo 2 compañeros desaparecidos, ¿no? Es decir, que ya, digamos, fue un tránsito complicado en lo afectivo, en lo personal y en lo profesional. Ese juzgado tuvo la triste historia de, pese a tener información aportada por abuelas de Plaza de Mayo sobre los niños desaparecidos, sesgó, guardó, ocultó esa información, no solo la magistrada, sino también parte del elenco, ¿no? Digo, uno a veces solo pone la cuestión en la conducción, pero hay un equipo de trabajo, y ahí también respondo un poco a lo que me preguntás, Leonardo. En ese juzgado, digamos, fueron institucionalizados 3 hermanitos Ramírez, cuya madre y dos compañeros, amigos, habían sido asesinados en Quilmes. Esos chicos estuvieron institucionalizados 8 años. Yo intervine ya como perito trabajadora social cuando una tía se presenta en el juzgado a pedir el egreso de los pibes. La madre asesinada, el padre preso, a disposición del PEN. Yo opino profesionalmente diciendo que sí, que los niños tienen que irse con su tía paterna, y por supuesto lo que encuentro es el rechazo tanto de la magistrada, que me pide que modifique la pericia, cosa que yo no hice, y también encuentro que mis colegas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, en realidad me hacían sugerencias en el sentido de, mira, Feli, cambia la pericia, acá la que sabe y la que manda es la magistrada. Bueno, en fin, frases de ese estilo y comentarios, ¿no?, de ese estilo. Yo no transigí, no cambié mi pericia, y bueno, ella, la magistrada, buscó otro camino para mantener a esos pibes institucionalizados. En ese sentido hay un video muy lindo, muy trágico, que se llama El Hogar de Belén, donde esos chicos estuvieron institucionalizados, que da cuenta de qué vivieron esos pibes.
bueno, digo, sintetizo en esa intervención, digamos, ya para el año 82, se logra ¿cómo se llama? El egreso de los chicos del instituto. Imagínense, habían pasado 8 años, y bueno, van a Suecia con su padre. A raíz de esa intervención mía y de otras situaciones del juzgado, yo aún tengo pendientes declaraciones en el Juzgado Federal de La Plata por la producción pericial que hice en ese momento, en esa situación, porque a raíz de mi pericia, 8 años después, los chicos egresan de la institución, y la Corte Suprema, que no era esta Corte, funda su pericia sobre mi intervención. Lo mismo el asesor de menores de cámara. En esa causa, insisto, profesionalmente yo sigo, digamos, elaborando, pensando y produciendo acerca de la intervención en trabajo social y en todo caso cuál es nuestra tarea, pero lo dejo para más adelante. Es decir, también opiné en otras causas que no tuvieron la relevancia de estas, pero también he debido declarar en el juicio del plan sistemático de robo de bebés, como trabajadora social, es decir, el involucramiento, es decir, cómo la dictadura la vivo y cómo me recibe, bueno, con toda esta carga. Digo, yo sigo todavía dándole vueltas a la cuestión de la identidad, a esos 300 nietos que no aparecen, y he escrito incluso algunas cuestiones sobre identidad y la deuda que tenemos desde las ciencias sociales con respecto a ello. En relación a cómo era la vida diaria, cómo era la interacción, muy difícil, muy de esconderse, muy de ocultarse, muy del dolor del compañero que desaparecía, el compañero, el amigo. Que yo, Lucía Cuyen había sido compañera mía en la escuela primaria, y me entero de su desaparición porque viene a mi casa un amigo de ella, amigo mío también, y me entero allí de la desaparición de Lucía. Era una... Recordá, perdón, Felicita, recordá quién era Lucía Cuyen, porque la traes y me parece importante, porque por ahí hay algunos compañeros que no saben quién bueno, fue, y está está bueno bien, que por ahí está perfecto. en una síntesis Está puedas aportar. correctísima. Lucía, bueno, era militante peronista, militante montonera. Ella había empezado a estudiar, fíjate, veterinaria, y cuando empieza a trabajar con Carlos Mujica en la Villa de Retiro, deja la carrera de veterinaria y empieza trabajo social. Es decir, Lucía es básicamente, ¿qué puedo decir de ella? Una militante, una increíble compañera que tuve, en todo caso, la suerte, ella desaparecida, de que se restituyera o se le entregara el título de trabajadora social desde la facultad. Isabel, su hermana, también es trabajadora social, es decir, que Lucía dejó una huella importante, porque bueno, fue una militante, una trabajadora, una persona que se involucró en lo que transcurría sin miedo y incluso pese al asesinato de su compañero, ella siguió militando. No sé si ahí está suficiente o precisa más datos. Sí, ahí Felicitas recuperando algunas cuestiones que hablábamos al inicio y algunas cuestiones que también vos mencionabas respecto a dimensiones, ¿no? Yo ahí anotaba algunas cositas puntuales que me parece que son re importantes para retomar a la segunda pregunta. Negar, sesgar, ocultar las disputas, trabajadores sociales funcionales a la magistrada, decía Felicitas, elaborar, ¿no? Esto que por ahí, y ahí sí, ya la segunda pregunta, cómo elaborar y cómo pensar al trabajo social en ese difícil contexto, ¿no? Te queremos preguntar, Felicitas, vos recién decías, y también lo mencionabas respecto a Lucía, cómo se vivía, lo mencionaste, pero cómo se estudiaba o se ejercía el trabajo social en ese difícil contexto.
Difícil, muy difícil, muy difícil, porque, porque bueno, sobre todo teníamos miedo, sobre todo la desinformación era mucha. En este caso vuelvo sobre Rodolfo Walsh y recomiendo la lectura de la carta que Rodolfo Walsh escribe, da cuenta del proceso económico a que nos somete esa dictadura y del proceso de, ¿cómo se llama?, de violencia, de violación de derechos. Cómo se vivía con mucho miedo, con mucho temor, en algún caso con mucha negación, con el terror de estar en alguna agenda, con el terror que te vinieran a chupar. Si era mi madre, la levantaron de su casa, y por suerte con una señora que gritaba mucho en la esquina, la soltaron, la sacaron del baúl del Falcon y la dejaron. Obviamente, eh, este, en función de mi militancia, de mi participación, ¿no? Pero cómo se trabajaba y digo, yo en ese momento estaba, insisto, solamente trabajando en el Poder Judicial en Lomas de Zamora. Y bueno, era como tratar de preservarse, de silenciarse en lo personal, ¿no? No comunicando información personal de qué haces, dónde vas, qué tenés, porque, qué sé yo, por ejemplo, yo vivía en ese momento en Agüero y Las Heras, en Palermo, y tenía un Fiat 600 y lo guardaba en la calle Melo, a 2 cuadras. Todas las mañanas, cuando salía a buscar el auto para ir a hacer visitas, en la esquina de Melo y Pueyrredón había 2 camiones militares con los colimbas ahí apuntándote y hacían chequeo auto por auto. Digo, eso ya preparaba la mañana y el cómo seguir. Por otro lado, ¿qué pasaba? Para ese momento, digo, algunos sabíamos de los campos de concentración, de la desaparición de personas. Digo, yo tengo muchos compañeros, amigos desaparecidos, es decir, no podía ignorar qué sucedía. ¿Cómo se estudiaba? No sé, sinceramente no tengo idea, porque si bien yo había trabajado como ayudante en la facultad a partir del año 73 y hasta el 75, Otalagano me despidió como ayudante, con lo cual quedé fuera del claustro. Supongo que se estudiaría de la misma forma en que vivíamos y trabajábamos, muy asustados, con mucho miedo, con poca palabra, con una limitación seria en la formación. Yo, como les dije, creo, venía de una carrera de 3 años, cuando se inicia el gobierno de Cámpora, la primavera camporista. En la carrera de trabajo social se abre la posibilidad de hacer una licenciatura de excepción, es decir, trabajar y estudiar 2 años más para tener el título de licenciada. Esa formación de 2 años se vio interrumpida por el golpe de Estado, del 76. Cambiaron todos los docentes, en vez de hablar de marxismo, por ejemplo, como hablaba Félix Schuster, pongo un ejemplo sencillo, se pasó a hablar de conflictivismo. Entonces, bueno, habíamos quienes mostrábamos la disconformidad en ese tramo pendiente, digamos, de la vida académica, y otra gente permanecía callada, ¿no? Muy diverso, muy difícil. Yo, qué sé yo, la imagen que tengo más fuerte es la del tribunal, donde no solo mis colegas me decían, Feli, callate, la que manda acá es la jueza, y yo todo el tiempo decía, bueno, pero ella sabrá de derecho, de trabajo social sé yo, siempre así, ¿no? Onda. Pero también pasaba con los compañeros administrativos, el oficial mayor, la psicóloga. De hecho, por ejemplo, en esa causa Ramírez, que tuvo una primer parte de trámite, como dije, allá por los años 80, ya en democracia, fueron detenidos tanto una de las psicólogas, María Teresa Gómez, como una de las secretarias, Nora Gendler,
por su participación precisamente en esta causa Ramírez, donde se modificaron, se cambiaron, no quiero decir se trucharon, digamos, pruebas en relación a la situación de esos chicos. Digo, si yo tengo que sintetizar, miedo, mucho miedo, y por otro lado, ver cómo, como trabajadora, en todo caso, una restricción en las intervenciones, en el salario. Digo, a mí me castigaban con la sencilla cosa de, tenía, digamos, a mi cargo todo el partido de Esteban Echeverría, 350 kilómetros cuadrados en ese momento, y a la vez una parte de Lanús, con lo cual estaba de la seca a la meca, ¿viste? Cuando vos querés que alguien no piense y no haga, le da mucho trabajo. Esta era la cuestión, ¿no? No obstante lo cual, digo, yo confieso que me resistí, yo en esa época ya militaba en el Servicio de Paz y Justicia, y a partir del movimiento respecto de los pibes, de los chiquitos hijos desaparecidos, y de los pibes pobres, no solo de los pibes hijos desaparecidos, me contacté con abuelas, armé el listado de los pibes CNN, ¿sí? Porque, digamos, había que armar, diseñar estrategias frente a un enemigo, o bueno, uno no puede decir adversario, ¿no? Que aplicaba el terrorismo de Estado desapareciendo compañeros y compañeras. Felicitas. Participé en las primeras marchas de las madres, perdón, las primeras marchas de las madres, con Antonio, con Premio Nobel de la Paz, coordiné el equipo de salud de la Villa Yapi durante la dictadura. Ahí. La resistencia, la verdad que lo que me viene a la mente es esa palabra, resistencia. Hablabas de los juicios de la verdad. A mí tenemos una última pregunta, pero se me venía a la mente una más. Entonces yo te preguntaba, bueno, te quisiera preguntar dos preguntas en este mismo momento. La primera, que tiene que ver básicamente con cómo fue ese momento, el que viviste en ver a la cara a los represores, a los responsables de esos secuestros, porque los juicios por la verdad se institucionalizaron en un momento histórico nuestro. Nosotros entendemos con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, y hubo ahí una reivindicación. Perdón, y te hago una nota al pie. Yo dije que estoy pendiente de declarar en el Juzgado Federal en La Plata por esa causa Hogar de Belén y Ramírez, Vicenta Orrego digo, y durante los 4 años del macrismo durmieron en algún cajón en el fondo. Es decir, hace 40 años esa chica, María Ramírez, por ejemplo, que es la que ha sido violentada y por los amigos de los responsables del hogar, de Lomas de Zamora, del Hogar de Belén, digo, María dice, y a mí esto me resuena para el final, yo no estuve institucionalizada 10 años, yo estuve desaparecida 10 años. Juicio de la verdad. Y verle la cara a los represores, es una cosa... Y yo, ojo, no, yo no estuve desaparecida, sí, mis compañeros, sí, pero, qué sé yo, como que me fui armando de una caparazón, ¿no? Que creo que recién hace unos pocos años pude empezar a pensar en esta frase que señalo de María, ¿no? Mientras yo, que venía de militante esclarecida y de teórica del trabajo social, decía, son 3 hermanos institucionalizados, o una niña institucionalizada. María, en un encuentro que tuvimos en algún momento en Quilmes, dijo, yo estuve desaparecida 10 años, yo no estuve institucionalizada. Digamos, me dio vuelta el guante, ¿no?, de la intervención. Tremendo. Bueno, eso da cuenta de que no solamente nosotros afirmamos acá desde el colegio que la dictadura militar no solamente fue militar, sino que fue eclesial, fue empresarial. Gran parte de la sociedad también hizo oído sordo, y otra se arremangó y se puso a luchar, como nos enseñaron las abuelas, las madres, los hijos, los organismos de derechos humanos. Ahora sí, los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, porque fueron los que también sufrieron las consecuencias
estas económicas que vos también de algún modo en su vida, pero que se instauraba un plan sistemático en lo económico que hoy también lo estamos padeciendo con el neoliberalismo, ¿no? La reedición del Ujú. neoliberalismo, que bueno, te podríamos hablar toda la tarde, todo el día, porque resumir 46 años en 30 minutos es muy difícil y ya te lo reagradecemos. Felicita por esta disposición, lo decía Julián, lo vuelvo a repetir yo. Ahora sí, como última pregunta, ¿qué mensaje, consigna, reivindicaciones de aquella época te gustaría que estén presentes en las nuevas generaciones de profesionales? O simplemente, ¿qué mensajes querés que les llegue a los estudiantes, a los colegas en formación del trabajo social en la provincia de Buenos Aires, pero creo que se extiende a la Argentina ya? Y a las y los colegas formados y que están interviniendo a diario en distintos vectores de política de todo orden. En primer lugar, digamos, el mensaje, vos decís mensaje, yo me acuerdo de Eva Perón y pienso en mi mensaje Bueno, que de lean mi formación mensaje es un buen profesional. mensaje. No. Y sí, sí, el mensaje de la justicia social, el mensaje de los pibes debiendo ser cuidados y protegidos, ¿no? Y hoy hablamos de derechos, hoy hablamos de no conculcar sus derechos, nuestra ley profesional incluso así lo plantea, pero como primer mensaje o como primer cuestión, esta inclusión como profesionales especializados, pero sobre todo como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Me parece que un poco volviendo al inicio a lo que decíamos de Walsh, ¿no? Esto, los trabajadores son los que no tienen historia. No, sí, tenemos historia. Y también, es decir, tenemos parte de esa historia conservadora del trabajo social de la que mucho no se habla. Yo creo que hay que incluirla, hay que incorporarla, poder valorarla y poder trascenderla, que me parece que es lo que estamos logrando hacer. Esa sería una primera cuestión. Una segunda, me parece, condición a tener en cuenta es tomarse muy en serio la intervención. Tomarse muy en serio, dicho así, en sencillo, sería la situación social, familiar, grupal, individual, comunitaria, que voy a atender. Es decir, no empieza cuando la o el trabajador social llega. La situación está planteada y sucede. Mi aporte o el aporte de la colega, el colegue, bueno, a mí con la E no me va muy bien. Básicamente tiende a pretender señalar eso que yo aprendí de María Ramírez. La intervención no empieza y termina cuando cierro el informe, pongo la firma, terminé, decreté tal o cual cosa. La intervención queda en la memoria de la colega, del sujeto, la sujeta, la familia, y eso resuena. Por eso yo hablo, y ahí voy al tercer punto, que las intervenciones sociales no prescriben con el fin del tratamiento, del expediente, como diría de alguna manera algún intelectual español. Es decir, la intervención queda en la memoria de ambas partes. Y esto me parece que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Si no, uno se torna en una caja vacía, o en una caja escasamente humana. Y como otro punto para considerar y asociado a me parece que el registro de las intervenciones, la producción de esa intervención, debe superar la mera burocracia. Esto lo aprendí casi, bueno, con las abuelas por poco y un poquito con el Serpaj, y se me reconfirma tiempo a tiempo. Pequeño relato, el año pasado, en la época de la pandemia, sí que nos tenía todos guardados en nuestras casas, me contacta una persona de 40 y pico de años que sabía que había sido adoptado en el juzgado de Lomas de Zamora. Su supuesto inicial estaba en la franja, en la cohorte
que podían ser nietos. Bueno, me contacta, no sé cómo me contacta, por esta cosa de las redes y bueno, bla, bla, bla. Bueno, decantamos que no tiene que ver con cohorte de niños desaparecidos, de nietos, y lo ayudo, lo acompaño vía así, Zoom, a recuperar información acerca de sí mismo. Bueno, estamos sabiendo que se llama de una forma, que vivía en tal lugar, que fue adoptado así al estilo regalito que hacía Martita Pons, que nunca le fue relatada su historia, y en este momento estamos tratando de acceder a su expediente, que está en ese juzgado, porque él quiere verlo, y me parece, ella sabe esa persona ya sabe cómo se llama su madre, dónde vivía, todo, pero quiere ver el expediente, pero así, es una cosa. Entonces, lo que yo obtengo de esa tosudez, por así decirlo, es los registros escritos no son solo burocracias para la institución, deben contener, y este es el mensaje a los estudiantes, a las colegas, a los colegas que están trabajando, los registros deben ser lo más completos posibles. Entrevisté a tal, entrevisté a cual, me pensé tal cosa, opiné tal otra, me parece, es decir, un registro de todo lo que pueda servir a esa persona para recuperar identidad, para recuperar sociedad, para recuperar memoria, precisamente. Memoria presente y memoria pasada. Porque digo, en esto hay como un juego a dos puntas, ¿no? La institución parece ser la que nos obliga a desmemoriar, pero nosotros tenemos que ayudarla a memorizar, ¿no? Un poco en esto siguiendo a Judith Butler, que dice, en realidad la memoria no es solo un salto para el pasado, sino que puede ser un salto al futuro. Entonces, cuando yo produzco un informe, una pericia, no sé, un X, como se llame, debe contener aún aquello que a mí me parezca que no tiene razón, que no tiene sentido, pero pensando en el otro, en el sujeto, en la familia, en los pibes, poner todo, escribir todo, registrar todo. Y si la institución dice, no, esto no es necesario, bueno, yo prefiero que quede así, porque la firma de profesional responsable es mía, del colega, ¿no es cierto? Esa me parece, digamos, una cuestión de mensaje para los estudiantes, para los colegas y también para los docentes, ¿no? Esto de pensar que la memoria no proscribe, ¿eh? Y que la intervención social tampoco. Yo creo que esa puede ser parte de una transformación, digamos, que desburocratice la producción en alguna política pública, en algunas regiones. Hay otras donde no, en algunas sí. Ahí. No sé si... Sí, felicitas, la verdad que poder charlar con vos nos gratifica, bueno, pero les doy la palabra a Juli, a ver si él quiere hacer una reflexión para compartir y ya cerrando esta entrevista. Y bueno, Juli, no sé, ¿qué te pareció? ¿Cómo Yo estás? felicitas en nombre, me parece, ¿no? En nombre de los y las compañeros, compañeras de este distrito y quien escuche esta entrevista, la verdad que nos pareció más que enriquecedora. Me quedo con algunas cositas también como en el nudo de esta entrevista, estas prácticas de resistencia, ¿no? Qué difícil habrá sido para vos no ser funcional al juzgado, ¿no? Y me parece que es un gran mensaje, porque hoy sabemos que también es difícil no ser funcionales a veces a la burocracia de las instituciones, y me parece que esa es una lucha que venimos dando acá desde el Colegio de Trabajo Social, dar la discusión en torno a generar prácticas instituyentes y generar prácticas de resistencia. Me parece que es un desafío que todavía nos venimos ahí luchando en el día a día. Y esta mirada conservadora que vos decías, ¿no? Justamente en relación a que no quede en la memoria y que se resuenen estas prácticas, a la intervención que debe ser en ese sentido, ¿no? Esta palabra memoria, que como bien decía Leo ayer, hemos recuperado fuertemente con esa plaza llena. Y me quedo con una frase que vos recordabas al gran Rodolfo Walsh y me situaste en la ex ESMA con una frase que está en una plaza de la ex ESMA,
en donde menciona que el terror se basa en la incomunicación. Y me parece que viendo los medios de incomunicación justamente, claramente tenemos un enorme desafío. Te agradezco que hayas también recuperado al gran Rodolfo Walsh, y te agradezco, felicitas en nombre mío, de Leo y de todo el colegio y todos los colegas y las colegas que puedan escucharte. No, la agradecidísima soy yo, en realidad, y si me permitís, digamos, por ahí podría acercarles un link donde yo reflexiono sobre estas cuestiones de la no proscripción de las intervenciones, porque me parece que es una dimensión que hay que trabajar y que hay que pensar y que hay que proponer. Yo les agradezco enormemente el espacio. Hace rato que no voy al Conti, por lo tanto no vi la plaza donde está la carta de Walsh, pero bueno, mi compañero, que está desaparecido, Adolfo Infante, trabajaba con Walsh en esas escuchas que hacían a lo que en ese momento se llamaba la CIDE, ¿no? Que era de donde salían los grupos operativos para levantar gente. Y a tal fue la historia, a tal fue la práctica, no sé, de terror, que Fito estaba, digamos, escuchando la transmisión de la radio de la policía, cosa que hacía en la casa de Walsh, que había descubierto que podían identificar eso. Esto lo cuenta el perro Berbisky, y estaba relatando la búsqueda que venían a hacer al departamento donde estaban, en la casa ¿cómo se llama?, de Rodolfo, ahí en Avenida San Juan. Es decir, estaba relatando el móvil tal, sale para tal lado, va a tal lugar, va por tal calle, y es el que viene a levantarlo a él. Así que, bueno, Sí, eso. Bueno, María, felicitas Elías, te queremos agradecer, bueno, agradecerte tu prolífica trayectoria, tus trabajos que nos sirven para estudiar, para compartir. Y bueno, la verdad se milita también en esta idea de pensar a Rodolfo Walsh, la verdad se milita, así que estamos haciendo eso, construyendo este archivo histórico de la memoria de dictadura y trabajo social. Muchas gracias, felicitas por tomarte tu tiempo y A bueno, te ustedes. agradecemos nuevamente. A ustedes muchas gracias. Gracias, Chau, gracias. felicitas. Chau, chau.